Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación del software contable Sure Software. Mi nombre es Paola Camargo. Recordemos que hoy es la capacitación del curso ZR 0027, configuración del sistema. Las preguntas las pueden realizar por medio del chat y las vamos a ir respondiendo en el desarrollo de la capacitación. Entonces vamos a ingresar a nuestro aplicativo, vamos a colocar el usuario, administrador, y la contraseña Sure o pues la contraseña que ya se les ha asignado a cada usuario según la empresa. Los temas que vamos a ver el día de hoy es auditoría, seguridad, backups, usuarios, permisos detallados, configuración de documentos, fechas de bloqueo y cierre. El objetivo de esta capacitación es aprender a realizar la configuración general del programa Sure Software, dependiendo de las necesidades de cada compañía. Entonces, el primer tema, permisos de auditoría. ¿Dónde vamos a encontrar esa pestaña o esa opción? Nos vamos a dirigir acá al menú configuración, damos clic en configuración y se encuentran dentro del grupo opciones, que es el que estoy señalando con el mouse, se encuentra permisos de auditoría. Lo señalo y en esta parte ustedes podrán visualizar la pantalla donde podemos asignarle auditoría a nuestros documentos. Entonces, las columnas que trae la auditoría es la interfase, que es el documento o el informe que queremos o la búsqueda que queremos colocarle auditoría, las opciones de auditoría al insertar, al eliminar o al modificar. Cuando debemos hacer la auditoría, apenas tengamos nuestro software de una vez, ya que la auditoría se hace de forma prospectiva, hacia adelante. Entonces, si yo ya he trabajado el software y no le activo lo de auditoría, a esos documentos que ya he hecho no me les va a hacer auditoría. Solo lo va a hacer la auditoría en el momento en que se la active. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la factura de compra. Como pueden ver, hay un más al lado izquierdo donde nos va a desplegar tres opciones. Que está la factura de compra en nuestro software se divide en tres conceptos, en movimientos de inventario, movimientos contables y recursos. Entonces, a cada una de estas opciones yo le puedo asignar la auditoría al momento de insertar, al momento de eliminar o al momento de modificar el documento. ¿Cómo le activamos la auditoría? Por ejemplo, la factura de compra tiene auditoría en movimientos de inventario y contables, pero no tiene en recursos. Entonces lo que hacemos es señalarle y que coloque el visto o la X en lo que yo quiero colocarle auditoría. Vamos a dar clic en el botón buscar para que nos guarde o nos refresque la información. ¿Listo? Si nosotros queremos colocarle auditoría en forma global o a todo, lo que podemos hacer es señalo con clic sostenido, arrastro, le digo actualizar en bloque. ¿Para qué nos sirve este botón de actualizar en bloque? Nos
permite realizar de forma más rápida la asignación de permisos de auditoría. Entonces, le decimos qué campo queremos colocarle auditoría. Le decimos auditoría al insertar. Entonces, auditoría al insertar, lista de valores, automáticamente se coloca inactivo este campo, ya que debemos es colocarle un valor. ¿A qué hace referencia el campo valor? Que si yo quiero que me coloque, por ejemplo, auditoría al insertar, me saque la X, el visto, o me le coloque el visto. Para eso vamos a utilizar la palabra true, verdad o verdadero. Le damos clic en OK y él automáticamente lo coloca en cada una de las interfaces. Si yo quisiera quitarle la auditoría así globalmente, también hacemos la misma operación, señalo con clic sostenido, me voy a actualizar en bloque, le digo auditoría al insertar, entonces recordemos que true es para colocarle el visto o la X y sería entonces para quitarle el visto lo contrario. Entonces vamos a colocar la palabra false o falso en inglés. Damos clic en OK y él automáticamente me quitó esa opción. Vamos ahora a repetir el procedimiento para colocárselo. Actualizar en bloque y true. OK. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando vamos a ver hay algunas documentos que tienen otras opciones, que donde desplegamos esas otras opciones del más. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entrar a ver al detalle del documento porque a eso no me le hizo o no me le va a hacer auditoría. Lo primero que acabamos de hacer es como decirle al software a tales documentos o a tales búsquedas o a tales informes, usted le va a colocar auditoría. Pero ya si queremos la auditoría detallada de cada una de las partes de nuestro documento, debemos venir acá en el más, desplegamos y le asignamos a lo que deseamos colocarle auditoría. Les recuerdo, damos clic en buscar para que nos tome la información. También ustedes pueden hacer uso del filtro básico para buscar el documento o a lo que le quieren colocar su auditoría. Digamos, inventarios, automotores, etcétera. Le damos clic en buscar y él le busca la interfaz. Ese pueden hacer uso del filtro básico. Si quieren ver el filtro específico, dan clic debajo del nombre de interfase y también podrán filtrarlo. De la lista desplegable les aparecerán los documentos o a la parte izquierda donde está este A, le podrán colocar unos filtros. Entonces, que digamos inicia con o contiene la palabra inventario. Entonces, él me va a buscar todo lo que diga inventarios. En este caso, es los productos, inventarios de productos. Tenemos la auditoría al momento de insertar. ¿Listo? Le voy a colocar, por ejemplo, a lo demás. Vamos a dar clic en buscar para que nos tome la información. Entonces, de esta forma, usted podrá colocarle auditoría a los documentos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento en cómo configurarle los permisos de auditoría al software? La pueden realizar por medio del chat.
Bueno, me hacen una pregunta por medio del chat, que cuál es la función principal de auditoría. Entonces, lo que va a hacer auditoría es que me va a mostrar qué cambios yo he hecho en un documento. Entonces, vamos a ver ya después de haber parametrizado la auditoría, cómo se vería reflejada. Vamos, por ejemplo, vamos a hacer un documento, por ejemplo, una factura de compra. El día de hoy la empresa selecciona un proveedor, si quiero le coloco una nota, voy a llamar un producto para hacer mi factura de compra. Entonces colocamos nuestro producto, la cantidad, el valor, etcétera, y le damos contabilizar, por ejemplo. Dice su documento no ha sido contabilizado, de pronto es por algunas plantillas, entonces lo que voy a hacer es a digitar las casillas. Listo. Guardamos y qué va a ser la función de auditoría. Acá en sus documentos, en sus búsquedas o en sus informes van a ver este botón auditoría. Cuando yo le doy clic en auditoría, él me dice, en tal fecha se hizo una inserción, o sea, se insertó, se creó un nuevo documento, el usuario fue el administrador, que es con el que estamos usándolo, y la fecha de modificación del sistema fue la 23 de abril del 2015 a las 2:49. ¿Listo? Si yo ya he hecho la parametrización, les va a aparecer de esta forma la auditoría. ¿Listo? Si yo voy a buscar ese documento y lo voy a editar, por ejemplo, búsquedas, documentos, vamos a decir que me busque, desplegamos la factura de compra de la fecha de hoy y le digo buscar, ¿cierto? La señalo, le voy a hacer alguna modificación, un ejemplo, le digo guardar, la cierro. Vuelvo acá a mi pestaña a buscar documentos, la refresco dando clic en buscar, abro el documento y le doy auditoría. Entonces sí, él me va a mostrar toda la parte de modificación de documentos. Entonces siempre que vayan a ver este botón de auditoría, será para eso, para mostrarles el cambio o el tipo de modificación que se hizo. ¿Alguna otra duda o inquietud en cuanto a la parte de configuración de auditoría? La pueden realizar por el medio del chat. Bueno, me hacen una pregunta por medio del chat que una persona, un usuario, no alcanzó a llegar a tiempo para la parametrización de la auditoría. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo parametrizarla. Entonces, vamos a cerrar las pestañas estando ya dentro de nuestro software. Nos vamos a dirigir al menú configuración. En esta parte se van a encontrar el grupo de opciones
y van a dar clic en permisos de auditoría. Sí, aquí, como les explicaba, ustedes pueden filtrar su documento o su interfase por el filtro básico o por los filtros detallados que van a encontrar debajo de cada título, o simplemente pueden verlos total o todo lo que usted puede tenerle auditoría. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar la auditoría? Simplemente ubico el documento, por ejemplo, acá está nota de contabilidad o devolución de proveedores. Entonces, para yo colocarle auditoría, le marco en los espacios en blanco, donde tengo la opción de auditoría al insertar, auditoría al eliminar y auditoría al modificar. Como pueden observar, los documentos traen otros subdivisiones que dando clic acá en el más se van a desplegar. Entonces acá ustedes van a encontrar devolución a proveedores, movimientos inventarios, contabilidad. ¿Por qué? Se me despliegan estas partes porque son como lo que compone mi documento. Mi documento está compuesto por una parte de movimiento inventario, uno de movimiento contable y uno de recursos. Por eso a cada uno debo asignarle la auditoría. Después de haber hecho mi parametrización, aquí no hay el botón guardar, pero está el botón buscar. Damos clic en buscar para que nos tome la información. Si lo queremos hacer de forma general, podemos utilizar el botón actualizar en bloque. ¿Cómo lo hacemos? Debemos señalar todos los registros, dar clic en actualizar en bloque. Le decimos qué campo queremos actualizar. Vamos a decir que vamos a actualizar el campo auditoría. Auditoría eliminar. Lista de valores, como les explicaba, de una vez se nos coloca inactiva y nos pide es un valor. ¿Qué quiere decir un valor? Que acá vamos a colocar la palabra true, verdadero, o la palabra false para quitar y poner el visto o la auditoría. Si yo le digo verdadero, me va a colocar el visto o me va a colocar auditoría a todos estos documentos. Damos clic en OK y como puede observar. La única observación es que debemos mirar que en el detalle también esté parametrizado, también esté la X o el visto. Damos clic en buscar para que nos guarde la información y de esa forma le parametrizamos la auditoría. ¿Alguna otra pregunta o inquietud en cómo colocar la auditoría de permisos? La pueden realizar por medio del chat. Bueno, me hacen una pregunta por medio del chat que si la auditoría es permanente o solo si está marcada como habilitada. Exacto, solo si está marcada con nuestra flechita o con nuestro X, nuestro visto. Quiere decir que tenemos auditoría. Si en dado caso vamos a ver, por ejemplo, la auditoría del préstamo acá en los subgrupos, pues no va a tener auditoría porque está inhabilitada. Siempre vamos a tener la auditoría es cuando tengamos el visto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? O podemos continuar con el siguiente tema.
Me confirman por favor por medio del chat si queda clara la parte de permisos de auditoría y si podemos continuar con el siguiente tema. Bueno, me hacen una pregunta por medio del chat que si al marcar la auditoría se puede visualizar historial de creación y modificación de documentos, pero el sistema los graba siempre. Sí, claro, porque como yo le estoy dando auditoría a un documento, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vámonos por búsquedas, documentos, voy a buscar una factura de compra, le digo buscar y vamos a mirar una factura y le doy auditoría. Entonces, él siempre lo va a guardar históricamente. Si yo tuviera alguna modificación o ese documento hubiera tenido alguna modificación, pues ahí mismo me va a salir. Él guarda pues el historial de cada uno. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes vayan a su documento, él les va a guardar el historial de quién la insertó, quién la modificó o quién la eliminó. Igualmente, cuando ustedes vayan a buscar sus documentos, en la búsqueda de documentos van a encontrar esta opción que dice ver documentos eliminados. Él le guarda el historial de los documentos que fueron eliminados y podrá ingresar a verlos porque se eliminaron. ¿Sí? Pero ese es como el historial que el software guarda. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Queda clara la respuesta para la señora Jenny? Jamie, perdón. Listo, entonces vamos a continuar. Cerramos nuestra pestaña de buscar documentos y permisos. El siguiente tema es el tema de seguridad. En Sure Software el tema de seguridad es muy importante y para esto podemos controlarla de diferente manera, como por ejemplo los roles del usuario del software. Entonces vamos a mirar qué roles trae el software. ¿Por dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir por el menú búsquedas. Acá está la parte de roles y le digo en la lupita buscar. Entonces, cuando yo le digo buscar, él me va a mostrar todos los roles que tienen creados hasta el momento. Entonces, como van a ver, estos son los roles que me aparecen en mi base de datos. Pero en su base de datos, si no han creado roles, les va a aparecer el administrador, el rol contadores, el rol revisores y el rol usuarios. ¿Sí? Como pueden observar, yo ya tengo creados otros roles como bodega y ventas. ¿Cuál es la función de los roles? Por ejemplo, en una empresa que maneja varias personas en su bodega, pues parametrizarle a ellos, a cada uno de los usuarios que vayan a ingresar el software, es un poquito tedioso. Lo que yo puedo hacer es crear un rol al cual se lo vamos a asignar al usuario después de haberlo creado. Entonces me explico, si yo tengo un almacén en el cual hay muchos vendedores o mis vendedores rotan mucho, lo que yo hago es crearle un rol, le parametrizo los permisos y ya después se lo asigno al usuario. Entonces vamos a ver cómo creamos un rol. Para crear el rol nos vamos a dirigir por el menú crear y damos clic en roles.
él nos pide una descripción. Entonces yo le voy a colocar el rol que vaya a ser de compras y le podemos hacer una observación o una descripción breve del rol. Entonces, compras, ingreso de productos y traslados. Un ejemplo. Y damos clic en el botón guardar. Cuando damos clic en guardar, me sale que los datos han sido guardados exitosamente. Listo, en ese momento, solo hemos creado el rol. En ninguna parte le hemos configurado los permisos o le hemos dado al software los permisos a los que vamos a poder tener. ¿Por dónde le cambiamos o le asignamos esos permisos? Nos vamos a dirigir al menú configuración y damos clic en configuración de permisos. Acá en configuración de permisos, en nombre les va a salir el usuario o el rol en la lista desplegable. Entonces, como tal, ustedes le pueden hacer esa parametrización de seguridad para los usuarios que vayan a ingresar al software o para un rol específico. Entonces, por ejemplo, está J. Camacho, que es un usuario, se lo podemos configurar. O le podemos configurar al rol que creamos. El rol que creamos era compras. Acá está. Lo que hago es dar clic en buscar. ¿Y qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer el usuario del rol. En este caso es el rol compras. Y nos va a aparecer al lado la interfase, que va a ser el documento a lo que le vamos a asignar o el que él va a poder consultar y le tiene las opciones de consultar, insertar, actualizar o eliminar. Entonces yo le digo a él que va a tener acceso a las facturas de compra, entonces le marco que pueda consultar, que pueda insertar, que pueda actualizar. Despliego del más porque acá es muy parecido a lo de permisos de auditoría, que va a encontrar unos subgrupos, por lo mismo que el documento maneja varias partes. Entonces yo le voy a dar consultar, insertar, actualizar y eliminar la parte del movimiento del inventario. Le digo buscar para que nos guarde la información. Digamos, le vamos a acceder a crear o a conceder el permiso de las entradas al almacén. Lo señalamos para que pueda tener. Y a las salidas de almacén. Hacemos la misma operación. Lo que van a encontrar con el cuadro azul, el visto, es que tiene ese permiso o se le está dando ese permiso a ese rol y cuánto tiene en el cuadrito azul quiere decir que esa persona o ese rol no tiene permisos para hacer. Lo mismo, debajo de la palabra interfase usted podrá filtrar. Entonces yo voy a buscar con todo lo que traiga la palabra producto o inventario. Sí, entonces acá me aparece inventario de productos que el personal de compras lo pueda consultar nada más. Le despliego en el más y que pueda consultar. Le digo buscar y listo. Estos son como, para ejemplo, breve, los permisos que yo le voy a asignar a ese rol. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta el momento de cómo crear un rol y cómo darle los permisos a ese rol? La pueden realizar por medio del chat.
Por favor, me confirman por medio del chat si queda clara esta parte para poder pasar al siguiente tema. Listo. Entonces, yo ya le creé el rol, ¿cierto? Ahora voy a crear el usuario, que ese sí es la persona que va a ingresar al software, y le voy a conceder ese permiso. ¿Cómo creamos un usuario? Vamos a cerrar nuestras pestañas, volvemos a quedar en la pantalla y le vamos a dar clic en crear usuarios. Entonces le voy a dar acá el nombre, entonces vamos a llamarlo compras igual. Le voy a asignar una clave, le confirmo la clave. Si quiero que pues la clave sea personal para él nomás, le puedo colocar acá debe cambiar clave y asimismo él va a guardar o va a cambiarle la clave y configurar la que ya elija. Le podemos colocar una pregunta secreta para en caso de pérdida de la contraseña la podamos restablecer. O en dado caso, en esta parte iría la respuesta secreta de la pregunta. Vamos a colocar el email. En dado caso, igual, si se nos pierde la contraseña, la podamos recuperar. El funcionario, vamos a crearle el funcionario en roles, entonces muy importante aquí, si ya tengo creado el rol, no se lo vamos a dejar a usuario, sino a compras. ¿Listo? Rol principal, en el caso de que manejara varios roles, este usuario se le podemos colocar, si no lo dejamos en blanco. Le podemos configurar desde aquí la bodega a la que pues va a pertenecer o a tener acceso, lo mismo la lista de precios. Y vamos a dar clic en el botón guardar. Entonces el nombre de usuario ya está en uso, entonces vamos a colocarle P. Torres y guardar. Bueno, vamos a búsquedas y vamos a buscar a ver el rol que no esté creado. Bueno, cerremos y lo vamos a crear nuevamente. Vamos a crear. Vamos a crear usuarios. Entonces vamos a colocarle Marlon, por ejemplo. Colocamos la clave. Como administrador se la asignamos nuevamente. Le colocamos el rol, que no va a ser usuarios, sino compras y guardar. Y me sale que datos guardados exitosamente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar y vamos a ingresar como Marlon. Listo, entonces acá ya ingresamos, vamos a ir, por ejemplo, al menú crear, terceros, cuentas, usuarios, etcétera. Como pueden observar, él no tiene permiso para nada. Por eso mismo lo muestra en un tono gris. Si queremos crear el producto, pues fue lo que le dimos opción, él ya lo podrá crear desde aquí. Nosotros le dimos el documento, entrada y salida de almacén y factura de compra. Entonces, él podrá crear sus documentos que yo le asigné. Entonces, como pueden observar, los roles le permiten a usted asignar unos permisos en general y después podérselo asignar a los usuarios creados. Entonces, vamos a cerrar nuevamente la sesión. Ingresamos con nuestro usuario administrador y vamos a ver
que también por configuración de permisos, usted podrá agregarle entonces, como ya creamos a Marlon, ¿sí? Acá me aparece, le digo buscar, yo algo detallado solo para él que él necesite hacer órdenes de compra, pero solo él, no como tal el rol compras. Entonces, como es algo detallado para Marlon, yo le puedo asignar acá las opciones de consultar, insertar, actualizar, menos eliminar. Y le digo buscar para que me guarde la información. Entonces, ustedes podrán así parametrizarle la seguridad al software dependiendo de los usuarios o los roles que vayan a crear. Si tienen dudas o inquietudes, las pueden realizar por medio del chat, por favor. Bueno, me realizan una pregunta por medio del chat, que si la lista de precios es seleccionada única o puede tener acceso a varias listas de precios simultáneamente. Entonces, cuando vemos acá en la parte de crear el usuario, esas listas de precio y esta parte de bodega son para una versión diferente, que es la versión web. Entonces, pues eso aplica para cosas detalladas. Y me hacen otra pregunta por medio del chat, que si un usuario o funcionario puede pertenecer a varios roles simultáneamente. Sí, señora. Cuando yo le despliego acá en roles, pues yo
tengo la opción de agregarle a varios simultáneamente. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, inquietud? ¿Quedaron claras las respuestas para poder continuar? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del backup o copia de seguridad. Para realizar la copia de seguridad o el backup, nos vamos a dirigir al menú configuración y damos clic acá en copia de seguridad. Cuando damos clic en copia de seguridad, a ustedes les van a aparecer todas las bases de datos que manejen en su software, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer una una copia de una base de datos específica, lo que hacemos es señalar la base de datos, en este caso, configuración del sistema, le damos el siguiente paso, es crear backup local o en la nube, dependiendo pues de su versión y de otras condiciones. Entonces le damos clic en local. En esta parte donde dice backups local, le va a aparecer todos los backups que hemos descargado y siempre nos vamos a dirigir con la barra al último parte de la ventana y acá nos va a aparecer backup de la base de datos configuración del sistema, que así la llamamos en este caso, y les aparece la fecha, así sabemos que es la última copia de seguridad del 2015, abril 23. Lo que hacemos es señalarla y dar clic en el botón descargar. Cuando damos clic en el botón descargar, él me abre esta nueva ventana para yo decirle al software en dónde va a guardar nuestro backup. Entonces le vamos a decir que en este caso sea en el escritorio y le damos clic en aceptar. Listo, cuando vamos a minimizar, acá ya nos va a aparecer nuestro backup. Entonces acá nos aparece backup full configuración del sistema de tal fecha. Entonces pues ya es donde ustedes vayan a elegir la ubicación para guardar el archivo. En el caso de que necesiten restaurar un backup, al lado del botón agregar está la pestaña, el más, y nos agrega la palabra restaurar backup. Entonces lo que hacemos acá es asignarle un nombre al backup, oprimimos la tecla Enter y él nos abre esta nueva ventana donde yo le digo qué backup quiero restaurar. Vamos a hacer el ejemplo restaurando el backup que acabamos de generar. Señalan el archivo y le dicen abrir. Listo. Y en este caso nos sale una alerta que dice que la restauración de JH ha sido exitosa. Listo. Entonces, ya en esa parte nos queda restaurado nuestro backup. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud en cuanto a la creación del backup o copia de seguridad? La pueden realizar por medio del chat.
Bueno, me hacen una pregunta por medio del chat, que si en caso que se quiera hacer también la de la nube, ¿se puede o solo es una de las dos opciones? Ahí ya entramos a ver qué versión tienen, si la tienen en la nube o local, para poder hacerla en la nube. Ya tocaría hablar bien, entrar al detalle si tenemos las dos opciones. Toca es que nos especifiquen esa parte. Me hacen otra pregunta por medio del chat, que si en algunos sistemas contables se tiene precaución del uso para realizar la copia, es decir, todos fuera del sistema. ¿Aplica también para SIR? O sea, la pregunta del usuario contabilidad hace referencia a que si todas las personas pueden hacer copia de seguridad o que si se puede restringir esa parte o a qué hace referencia la pregunta. ¿Me la podría explicar mejor? Gracias. Bueno, ahora me repiten la pregunta diciendo que si al realizar copia de seguridad, que si al realizar copia de seguridad pueden estar todos los usuarios usando el sistema, ¿sí? Pues digamos que lo ideal es que no lo estemos usando, que sea, ya terminamos hoy la operación de la empresa y generemos la copia de seguridad, pues para que de pronto no quede algo por fuera, que la chica de facturación está haciendo una factura, el de compras, entonces es mejor que terminemos pues la operación y ahí sí generar el backup. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, la pregunta del señor Luis Arbey, que por ejemplo, si la versión es estándar, se puede hacer copias local y en la nube, si ustedes lo pueden realizar pues también en la nube, la copia de seguridad. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es permisos detallados por usuario. Pero antes vamos a hacer un pequeño break de unos minutos y ya vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. Sure Software es partner de Sure System y Sure Consulting. Sure System ofrece los servicios de formato de documentos personalizados según el requerimiento del cliente, licencias de Windows, instalaciones del software en varios equipos, mantenimiento correctivo y preventivo, ventas de equipo de cómputo, trabajos en licencias y redes. Para mayor información se pueden contactar al correo info@suresystem.com o al teléfono 426-0836 en Bogotá o a los números móvil registrados en pantalla.
Sur Consulting ofrece los servicios de capacitación por horas, remoto o personalizados según la empresa, asesorías en temas contables y revisoría fiscal, asesorías en implementación de NIF o IFRS. Para mayor información se pueden contactar al correo info@surconsulting.com o al teléfono 475-5810 o a los números móviles registrados a continuación. SureSoftware ofrece descuentos en licencias adicionales y referidos. Para obtener información están los teléfonos en Bogotá al 547-6954 o al móvil Claro, Movistar y Tigo que se muestran a continuación. Para mayor información se pueden conectar también por medio de correo al correo soporte@sursoftware.com o al correo ingenieros@sursoftware.com.
Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema, permisos detallados por usuario. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos o dónde van a ver ustedes permisos detallados por usuario? En esta parte, donde estoy señalando con el mouse. Entonces, el permiso detallado por usuario nos permite, como su nombre lo indica, configurarle a, a un usuario específico ciertos permisos o ciertas características. Vamos a verlo con ejemplo con un documento. Entonces vamos a irnos por búsquedas, documentos, le voy a decir factura de compra, le digo buscar, ingresamos, doble clic con la factura y le vamos a dar clic en permisos detallados por usuario. Marcamos permisos detallados por usuario y damos clic sobre el nombre, productos o servicios. Cuando abrimos acá, nos aparece esta parte que es propiedades y acá es donde yo le digo al usuario al que yo le voy a configurar los permisos detallados. Entonces yo voy a usar el usuario Marlon que estábamos trabajando. Le podemos dar en el más y acá que aparece, acá van a aparecer todas estas, son estas mismas columnas. Entonces producto, bodega, cantidad, unidad, valor, etcétera. Entonces yo le voy a quitar unos campos a él. Digamos que él no necesita el campo nota, entonces me paro en nota o en cualquier campo les van a aparecer las mismas características que les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá me aparece el nombre, nota, si le queremos cambiar que no diga nota, sino descripción. Visible, bueno, entonces se lo vamos a dejar visible. White, o sea, ancho, entonces le vamos a colocar un 200 de ancho. Si ese campo manejara decimales, acá le digo el número de decimales que maneje y si le vamos a colocar un filtro, se lo podemos colocar, que estos dos tipos de filtros somos los que encontramos, que es el tipo Star White, si deseamos que empiece con alguna letra especial, y el filtro contiene, para que contenga pues alguna de las letras que yo digito. Pues básicamente lo usamos en las listas de producto, ¿no? En nota pues lo dejaríamos en blanco. Y damos clic en guardar. Me dice que guardado exitosamente. Vamos a ir a centro de costos y lo inactivamos porque nosotros no usamos centro de costos, esa compañía, entonces vamos a personalizar el documento y guardar. ¿Listo? Si yo me vuelvo a parar, pues puedo cambiar otros campos que yo quiera. Por ejemplo, proveedor se lo voy a quitar y de cliente lo inactivamos, le damos guardar y digamos el producto le quiero ampliar un poco más. Entonces nos vamos acá ahí de producto y le decimos que el ancho sean 200 y guardar. ¿Listo? Entonces ya con eso cerramos y le podemos dejar esa configuración. También lo podemos hacer para las búsquedas. Entonces, por ejemplo, si yo me voy por búsquedas, productos, le voy a configurar una búsqueda especial a él. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver una cosita en factura de compra. Si yo me paro o doy clic sobre la parte del encabezado en cualquier campo, me sale el usuario que estamos o que vamos a modificar, Marlon, y me sale una opción que es requerido. Entonces, requerido, seleccionamos requerido si el campo en el que estamos paraditos queremos que sea requerido para Marlon. Por ejemplo, me vuelvo a parar acá en elaboró, ¿cierto? Estoy aquí en el campo elaboró. Le digo el usuario Marlon y le digo que sea requerido. ¿Qué quiere decir? Que cuando él vaya a elaborar siempre la factura de compra, va a ser requerido que coloque la persona que elaboró. ¿Listo? Entonces,
Señalamos el campo, usuario, requerido y OK. No se les olvide marcar OK para que nos guarde la información. En lista de valores, acá podemos, si digamos manejamos varios vendedores, tenemos pues todos nuestros vendedores creados, le podemos dejar que solo aparezcan ciertas listas o ciertos vendedores. O en este caso la persona que elaboró. A mí solo me interesa que le aparezca Paula, ¿sí? Y si le queremos dejar un valor predeterminado, o sea que ya le salga ahí la persona que elaboró sin estar digitándolo, pues se lo puedo señalar acá también. Entonces, el primero es para que a la hora de dar acá en la lista desplegable de elaboró, le aparezca nomás lo que yo les he señalado aquí. Ya el valor predeterminado es para que siempre le aparezca acá Marlon, Juan, Pérez, etcétera. ¿Listo? Y damos clic en OK para que nos guarde la información. ¿Listo? Cerramos, quitamos los permisos, volvemos acá a la pestaña Buscar productos, volvemos a activarle permisos detallados y le puedo configurar la búsqueda también. ¿A qué usuario? Al usuario Marlon. Despliego acá en banda y empezamos a mirar qué campos no él necesita. Por ejemplo, él no necesita este recurso post. Lo buscamos, lo inactivamos y le damos guardar. Digamos que el serial tampoco él lo necesita. Entonces vamos a buscar serial, lo quitamos como visible y guardar. Digamos que tampoco necesita el campo contabilización. Lo señalamos, lo quitamos y guardar. Vamos a decir que tampoco necesita el campo costo. Lo quitamos y guardar. ¿Listo? Si, por ejemplo, el nombre de descripción, ven que ustedes que es un campo muy pequeño y lo quieren más amplio, sin necesidad pues de estar acá ampliándolo, lo que podemos decir a la banda desplegable, colocamos nombre de inventario y le vamos a decir que el ancho sea 220 y guardar. ¿Listo? Clasificación del impuesto, bueno, se lo vamos a dejar, listo, no le vamos a hacer más cambio, entonces guardamos, cerramos, quitamos permisos detallados, para mirar el cambio debemos cerrar, salir del software y volver a ingresar pues con el usuario que le configuré. Ingresamos con Marlon al software. Entonces el primer cambio que hicimos fue en un documento. Vamos a buscar ese documento. Vamos a documentos, factura de compra. ¿Sí? Entonces llenamos el proveedor. Podemos colocar alguna nota si queremos. Listo. Y como pueden observar, acá ya nos sale el campo producto más grande. ¿Y qué pasa? Yo me salté el paso de colocar la persona que elaboró. Entonces él me dice, existen campos que faltan o se encuentran con errores. Entonces él no me va a dejar pasar y me lo muestra con una X que debo llenar ese elaboró. Si yo despliego, acá ya no me va a aparecer Paula, Juan, José, no, solo me aparece Paula porque yo por permisos detallados le dije que solo apareciera Paula, para que no tenga pues de pronto la opción de colocar otra persona que elaboró o algo así. Después de ahí ya me paso, me quita la flechita, como pueden observar, y ya puedo colocar mis productos. Entonces ya no me salen los campos que quitamos. Y el campo nota ya no nos sale como nota, sino como descripción. ¿Listo? Y damos clic pues en guardar para que nos guarde el documento. Si vamos a mirar en búsquedas, podemos hacer lo mismo por búsquedas, productos. Entonces,
código y descripción, como pueden observar, nos salen más grandes, ya no nos sale lo del serial, no nos sale lo del recurso post, etcétera, porque así le dimos los parámetros por permisos detallados por usuario. ¿Listo? Para eso podemos usar básicamente esta opción. ¿Alguna duda o inquietud en lo de permisos detallados por usuarios? Por favor, me confirman por medio del chat si tienen alguna duda o inquietud o podemos continuar con el siguiente tema. Bueno, por favor, necesito que me confirmen por medio del chat si queda claro este tema o tienen alguna duda o podemos continuar para así continuar con el siguiente tema. Bueno, entonces vamos a continuar, pero voy a salir pues del usuario de Marlon para continuar con el usuario administrador. Y la clave. Listo. Entonces vamos a ver la tema de configuración de documentos. En este formulario podemos personalizar nuestros documentos para que al momento de realizarlos salgan
ventanas que hemos asignado previamente. ¿Yo por dónde puedo configurar mis documentos ya detalladamente? Por el menú configuración, configuración de documentos. ¿Sí? Entonces acá pues yo voy a cerrar esta ventana para que se me mejore la visualización. Entonces, en esta parte, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar el documento. En este campo podemos elegir el documento que vamos a configurar. Por ejemplo, ustedes pueden usar los filtros específicos de la lista desplegable y colocar, por ejemplo, factura de compra. ¿Listo? Si ustedes no llegan a ver de pronto bien el nombre o la descripción, ustedes lo pueden ampliar con clic sostenido y arrastrándolo. Acá encontramos el siguiente campo que se llama plantilla de impresión. ¿Qué quiere decir? Con la plantilla que yo voy a imprimir mi documento. Entonces acá yo despliego y hay facturas de compra, empresa IP. Lo mismo para el equivalente, pero en el equivalente solo están las que vienen en el sistema. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando yo le asigno en este campo plantillas de impresión, lo que estoy haciendo es cuando vaya a un documento, en este caso, para este ejemplo, a la factura de compra, la busque e ingrese. Si yo le doy vista previa, él ya me lo va a imprimir con un diseño predeterminado. ¿Listo? Eso es a lo que hace referencia aquí en configuración de documentos la plantilla de impresión. ¿Listo? Tenemos la parte de ver especiales en encabezado, el movimiento o en contabilidad. Acá en la factura de compra, cuando activemos esos campos, van a aparecer, digamos, unas listas, así como las que están apareciendo, que son campos, como su nombre los dice, especiales, campos totalmente en blanco, para que usted le pueda agregar más información a su documento. Entonces le vamos a colocar. Tipo de valor, entonces, en esta opción podemos configurar por documento el tipo de valor unitario. Entonces, si yo lo quiero manejar por lista de cliente, me lo va a traer según la lista de cliente que parametricé en el tercero. Si yo lo coloco como último valor, siempre me va a traer el último valor que registramos de ese gasto o de esa compra que estamos causando, de ese producto. Entonces lo vamos a dejar como último precio. Tenemos la otra opción que es mostrar plantilla. En esta opción permite seleccionar la plantilla que deseemos para cuando vayamos a imprimir nuestro documento. ¿Qué quiere decir? Que volvemos acá a nuestra factura de compra. Si yo le voy a dar vista previa, en este caso me manda al formato pues ya específico. En el caso que yo manejara más de un diseño para nuestros documentos y pues necesito imprimirlos en diseños diferentes, lo que puedo hacer es decir mostrar plantilla, que ya lo van a ver que nos va a aparecer. Contabilizar al imprimir. Esta opción nos permite que al momento de realizar el documento y si no hemos dado clic en el botón contabilizar, Sure Software no lo contabilizará de forma automática. Entonces, si acá en la factura de compra yo le doy vista previa y no lo he contabilizado, él antes de mostrármelo me lo va a contabilizar. ¿Listo? Esa es la parte de contabilizar al imprimir. Impresora predeterminada. Seleccionamos de la lista desplegable la impresora que deseamos sea predeterminada para la impresión de los documentos. Entonces, Samsung, la que sea. Cajón monedero, en el caso de los documentos, factura de venta post, básicamente que aplique, le podemos activar el cajón monedero. Mostrar accesos directos.
Si yo le aplico acá mostrar accesos directos, cuando vengamos ahorita a ver la factura de compra, todas estas flechitas se van a ver de forma más resaltada. ¿Listo? Entonces tenemos la parte de único contabilizar, único movimiento y tenemos la parte de copiar nota a contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acá en mi factura de compra coloqué compra de productos, si yo me voy a movimientos contables, en este campo de nota me la traiga igualmente. Si yo lo tengo así inactivo, pues no me va a aparecer la nota. Yo la puedo digitar acá arriba en el encabezado, pero acá contablemente no me va a aparecer. Si quiero que la nota que me aparezca acá en el encabezado me aparezca en cada uno de los detalles de la contabilización, lo que hago es decirle copiar nota a cont. Tenemos la parte de contabilizar tipo. Entonces acá está si queremos que se contabilice según las plantillas normales, según formas de pago o combinar formas de pago y normal o que no la contabilicen si la forma de pago existe o la normal. Entonces, ¿para qué se usa básicamente este botón? Para cuando las compañías manejan formas de pago. ¿Qué quiere decir? Que estamos acá en la factura de compra. Si yo le doy clic en contabilizar, bueno, para este ejemplo me dice que el documento ya está contabilizado. Pero entonces, cuando yo le doy clic en contabilizar, él lo va a hacer según estas características que yo le dije. Y tenemos la parte de estados. ¿Qué son los estados en SureSoftware? Son como unos parámetros que yo le puedo dar a mi documento para cuanto necesita o pasa por varias revisiones o áreas de la empresa. Por ejemplo, si yo creo una factura de compra y esta tiene que ser revisada por una persona, entonces yo le puedo colocar por aprobar y aprobado. ¿Qué quiere decir? Que acá cuando vayamos a la factura de compra, acá en la lista desplegable de estados nos va a aparecer por aprobar y aprobado. Ustedes dirán, ¿por qué no me aparece pues de una vez? Porque, como pueden observar o vieron, aquí en configuración de estados no teníamos nada asignado. Por eso debemos primero decirle, bueno, yo quiero que la factura de compra tenga la opción por aprobar y aprobado. ¿Listo? Y ya. Como ven, acá no hay ningún botón guardar, solamente nos damos clic en un campo en blanco y él ya nos toma la información. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud en cuanto a la configuración de documentos, los temas que hemos visto? Entonces, no tenemos inquietudes. Vamos a mirar la otra parte, que son los periodos de bloqueo o rangos de bloqueo. Voy a quitar acá el filtro del documento factura de compra. ¿Cómo quitamos un filtro? Podemos dar clic en este icono o simplemente borrar el nombre factura de compra. Entonces, acá la parte de fechas válidas o bloqueo, ¿a qué sirve? Rango válido es donde yo le voy a asignar el periodo válido que yo puedo trabajar. Vamos a hacer un ejemplo que vamos a colocar que trabajemos nomás del 1 de mayo del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Y nuestro bloqueo cuál será? Desde el año 2000 hasta, digamos que ya cerramos marzo, 31 de marzo del 2015. ¿Listo?
Entonces acá en el bloqueo, los documentos que estén en esa fecha, pues no me las permitirá modificar o hacer algún cambio. En rango válido, dentro de esta fecha, no me permitirá, o me permitirá, perdón, hacer los documentos normalmente. Eso lo podemos llamar de pronto como cierre de mes para algunas personas. Ahí vamos cerrando el mes. ¿Listo? Esto es general, ¿sí? Si yo lo quiero hacer detallado, ¿qué puedo hacer? Yo ya revisé, por ejemplo, las facturas de venta a hoy 23 de abril. Entonces yo señalo 23 de abril, acá en documento, le digo la fecha de inicio de bloqueo va a ser el 23 de abril del 2015 hasta el 1 de enero, no, perdón, que sea del 1 de enero, que sea del 1 de enero del 2015 a hoy, 23 de abril del 2015. ¿Listo? Entonces yo acá le di unos bloqueos o unas fechas para cada documento. Entonces, ustedes pueden hacer su bloqueo global o su bloqueo individual por cada documento. Ahora vamos a ver los cambios que acabamos de hacer. Debemos cerrar las pestañas, ir al botón cerrar sesión, colocar usuario, ingresar. Vamos al documento, documentos, factura de compra. ¿Listo? Acá entonces, como pueden observar, el primer cambio es el de los espacios especiales, que como yo les decía, son campos en blanco que ustedes pueden usar para cualquier tipo de información que quieran. Si yo quiero trabajar en un periodo anterior, listo, vamos a mirar nuevamente la configuración de bloqueos. Le vamos a decir que ganan bloqueos globales para que él me tome esta parametrización. Cerramos sesión, volvemos a ingresar y digitamos la clave. Vamos a ver, por ejemplo, la factura de venta. Bueno, vamos a cerrar totalmente el software y vamos a volver a ingresar. Ingresamos y digitamos la clave. ¿Listo? Entonces, pues ya de esa forma, acá en configuración de documentos, ustedes podrán hacer su configuración que desean. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud en cuanto a los temas que vimos? La pueden realizar por medio del chat.
Bueno, de esta manera hemos culminado la capacitación del curso ZR0027 y configuración del sistema. Espero haya sido clara y de su agrado la información brindada y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.